Buenas tardes, mi nombre es Carlos Anderson y a continuación le estaré presentando lo referente a la responsabilidad patrimonial y las acciones protectoras del crédito. Primeramente se estará definiendo lo que es el patrimonio, tal como se presenta en esta lámina. Tenemos que en su definición conceptual el patrimonio comprende todos aquellos bienes que conforman el activo menos el pasivo de toda persona natural o jurídica y que son susceptibles de poseer valoración económica. Evidentemente el patrimonio está determinado por ciertos elementos como son el activo, que comprenden los bienes y derechos, y el pasivo, que comprenden las obligaciones, deudas y cargas. A su vez, estos tipos pueden ser diferentes tipos, como es el patrimonio personal, que es el que nos interesa para efectos de esta disertación, que comprende derechos y obligaciones del individuo y que conforman una unidad patrimonial. Igualmente se encuentra el patrimonio de destino de administración, patrimonio especial o separado y patrimonio de liquidación. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, tenemos que la doctrina venezolana ha establecido que la obligación sería ineficaz si el deudor no cumpliese con aquellas obligaciones a las que se compromete. En este sentido, tenemos que desde la época romana y la época primitiva, siempre se hablaba de responsabilidad personal, siendo a partir de la Revolución Francesa, cuando se define o se asemeja en materia jurídica el concepto de responsabilidad patrimonial, donde las personas respondían por sus actos con todos sus bienes. Tal como le presentamos aquí, se dice que en materia de responsabilidad del deudor existen en derecho 4 principios fundamentales. El primero es que la responsabilidad del deudor es meramente patrimonial, es decir, responde con el patrimonio por sus acciones. Claro está que aplican ciertas restricciones, por ejemplo, excepto su vivienda principal, si está registrada como tal, y las prendas de vestir y necesarias, evidentemente no puede responder con ellas por sus actos. Igualmente, esa responsabilidad patrimonial es ilimitada porque puede ser susceptible de abarcar no solamente los bienes que posee actualmente el deudor, sino los que pueda poseer en el futuro. El tercer principio dice que todos los bienes del deudor quedan sujetos uniformemente al cumplimiento de la obligación. Y por último, que todos los acreedores tienen sobre los bienes del deudor un derecho igual. Evidentemente también la doctrina ha establecido la preferencia, bien sea por antigüedad o por razones de interés, de acuerdo a las características del acreedor con respecto al deudor. En estricta relación con lo indicado anteriormente, tenemos lo referente a los privilegios. El Código Civil, en su artículo 1866, define el privilegio como el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia sobre otros, en consideración al tipo de crédito que aquel le haya otorgado, incluyendo la preferencia sobre aquellos créditos de carácter hipotecario. En cuanto a su clasificación, tenemos de dos tipos: aquellos privilegios que se ejercitan sobre los bienes muebles, inclusive inmuebles que pueden ser generales o particulares, y aquellos que solamente comprenden los bienes inmuebles, cuya denotación es de carácter particular. En ese sentido tenemos lo que indicaba anteriormente, que la preferencia no puede, ese privilegio no puede estar preferente sobre las ropas y aquellos muebles que son de uso indispensable para el deudor, así como los instrumentos de trabajo. En este sentido hay una máxima que establece que el privilegio nace de la ley y opera automáticamente sin que pueda crearse por voluntad privada. Continuando con las garantías, vemos que estas son aquellas que de carácter de naturaleza real, que sustentan o avalan la deuda contraída por determinada persona. Evidentemente, tal como le presentamos, su finalidad no tiene una finalidad de goce, sino de garantía, y en cuanto a su facultad, otorga la posibilidad de obtener el valor de la cosa a través de la facultad de promover su venta, sin que en cambio se otorguen facultades inmediatas sobre el bien. En su tipología original, de acuerdo al derecho romano, comprendía la fiducia, la prenda y la hipoteca. En la actualidad,
La fiducia es lo que nosotros conocemos como ahora la fianza, la prenda, que es una garantía prendaria, especialmente de bienes muebles sobre cualquier deuda, y la hipoteca, que es una garantía con respecto, cuando se da en garantía un inmueble para garantizar la respectiva deuda ante determinado acreedor. En cuanto a las acciones protectoras del crédito, tenemos que existen dos tipos de acciones que persiguen dicho fin. Tenemos la acción pauliana y la acción de simulación, en las cuales se pueden accionar, valga la redundancia, contra aquellos actos fraudulentos y simulados que afecten o que quieran desvirtuar o no cancelarle la deuda a determinado acreedor. Iniciamos al respecto lo referente a la acción pauliana. El artículo 1279 del Código Civil dice que en aquellos casos en que se presuma que la existencia de un fraude que quiera de algún modo disimular o contrarrestar el hecho de que un deudor pague a un acreedor la deuda, estaríamos en presencia de dicha acción, por lo que autores dicen que el supuesto de dicha acción es lograr que ante la imposibilidad prevista por el deudor contra el acreedor, mediante una acción legal se pueda lograr o accionar contra la misma. En cuanto a la simulación, se puede considerar que un acto simulado es aquel que persigue, bien sea minimizar o hacer desaparecer un acto contra el acreedor desde el punto de vista de manera de que él no pueda recuperar el patrimonio previsto para el cumplimiento de la deuda por el deudor. Y en este caso, la acción por simulación tiene una naturaleza declarativa y conservatoria, por cuanto persigue demostrar la realidad jurídicamente y de manera objetiva, y más que la ejecución del patrimonio, lo que persigue es declarar que determinada situación que comprende o establece dicho patrimonio está siendo jurídicamente manipulada para hacer parecer otra cosa, lo cual afecta evidentemente al acreedor. Visto todos los puntos anteriores en cuanto a la responsabilidad patrimonial y las acciones referentes a esta, damos por terminada la presente disertación. Muchas gracias por su atención.